Pelea bien las batallas del Señor. Pelea bien las batallas del Señor. Esa es una cita que se encuentra en 1 Timoteo 6, 11 al 16. Y vamos a leerlo. Y dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe y el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión de fe delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Un saludo cariñoso en Cristo a cada oyente que accesa a estas reflexiones, orando siempre que nuestro buen Dios las use para bendecir a su pueblo, alentándolo a una vida más consagrada a su persona y a su servicio. Expresamos también gratitud por los comentarios emitidos, indicando que les ha sido de bendición a su vida. Tomamos estos comentarios, los dirigimos hacia Dios, quien es todo digno de gloria y honra. El tema de hoy: pelea bien las batallas del Señor, va dirigido específicamente a creyentes que desean avanzar en su relación con Dios, que no están contentos con una vida mediocre, que han percibido que hay mucho más combatiendo al lado del gran capitán, nuestro Señor Jesucristo. El tema está contenido en los escritos de Pablo, en la clasificación de cartas personales, en este caso a Timoteo. El término las batallas del Señor se nota con claridad en los escritos del Antiguo Testamento, en pasajes como número 24:11, primer libro de Samuel 17:47, capítulo 18:17, capítulo 25:28 y otros más. Esto es así porque al pueblo del pacto, o sea, a Israel, se le asignó la tarea de dar a conocer al único Dios verdadero, su poder, su amor, su gloria, sus leyes, el testimonio de un pueblo que vive bajo su liderazgo. Todo esto y más en medio de naciones idólatras, sanguinarias, practicantes de todo tipo de abominaciones. Esta conducta no era más que el resultado de asimilarse el carácter de sus dioses. Una vez siendo Israel constituido como posesión de Dios, le tocaría librar las batallas de Jehová.
el Señor dijo que castigaría el pecado de estas naciones e Israel era su instrumento. Estas eran luchas de sangre y carne, pero detrás de todas estas naciones idólatras, Satanás tenía total control. Por eso Israel era llamado a pelear las batallas del Señor. Israel, como posición exclusiva del único Dios verdadero, tenía la responsabilidad de mostrar al resto de las naciones lo que era vivir bajo la sumisión y obediencia del único Dios creador de todas las cosas. El carácter santo, puro, amoroso, justo, misericordioso y del resto de sus perfecciones habría de verse reflejado en aquel pueblo que le rendía adoración y obediencia. Todos sabemos que esto no resultó así, pero Dios cumplió lo pactado porque Él es fiel a su palabra. Hasta cierto punto, Israel peleó las batallas de Jehová, pero también recibió la dura disciplina del Señor por pretender hacer estas batallas a la manera carnal, cayendo así en el rejuego del diablo. Así que Israel, como pueblo del pacto, no influyó positivamente en las demás naciones, sino que se dejó influir, cayendo en el peor de los pecados en el Antiguo Testamento, o sea, la idolatría, que es la causa de todas las ruinas. Después del gran sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, el Señor resucitado escoge un pueblo que ha comprado a precio de su sangre para que pelee las batallas de Dios. Pablo es muy puntual al escribir que ahora no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, como está anotado en Efesios 6:12. En esta dispensación de la gracia, inaugurada por el Señor Jesús, las fuerzas del brazo de la carne tienen que ceder su poder a lo que Dios habló por boca de su siervo Zacarías en el capítulo 4, verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Las batallas del Señor se ganarán en el poder de su espíritu. Siempre lo fue así, aunque su pueblo fracasó por no haberlo entendido. El apóstol Pablo, instrumento escogido por el mismo Dios e instruido por Él, nos habla de esta lucha que sostiene la iglesia y particularmente cada creyente. Vamos a leer en Efesios 6:10 al 20, que nos dice al respecto de esto anotado: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes.
Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Así, amables oyentes, somos llamados a pelear bien las batallas del Señor. El apóstol Pablo le escribió 2 cartas personales a Timoteo donde habla de estas cosas. En la primera carta lo deja en Éfeso como un líder que debía presidir esa iglesia. En esta epístola es donde aparece esta exhortación a presentar las batallas del Señor como instrumento o como sus instrumentos escogidos. A continuación anotaremos las luchas que como líder tenía que librar. Todos sabemos que Satanás desea llevar todo su veneno al seno mismo de la iglesia. El diablo, con sus estrategias, busca sembrar cizaña entre el trigo, que no se note la diferencia entre los salvos y el mundo, que la luz y las tinieblas convivan juntas, que no se sienta la diferencia entre sal y lo dulce, que el cristiano y el mundano entren en comunión, que celebren pactos que el Señor claramente ha prohibido. Estas son batallas a librar. Hay que pelear bien. Entiéndase, amable oyente, que hacerlo bien es apoyarse en las instrucciones de Dios, sin minimizarlas ni diluirlas. Timoteo, como líder de la iglesia, tenía que hacerlo bien. Aquí encontramos el primer frente de batalla donde hay que librarlas. 1. La sana enseñanza de las Escrituras. En 1 Timoteo 1:3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferente doctrina. Este es un frente de batalla muy sensible y el diablo lo sabe. Todos los que predicamos, a pocos o a muchos, debemos tener bien claro lo que este apóstol enseñó en 1 Timoteo 4:1 y 2, que dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. No es lo mismo predicar la palabra, lo que Dios dice, aunque cause malestar o no sea de buen gusto, a predicar de la palabra, o sea, el punto de vista del predicador. En capítulo 6, 3 y 4, el apóstol Pablo enseñó y le dijo a Timoteo que enseñara las Escrituras. Muy claramente en este capítulo 6, en segunda de Timoteo, le dice:
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura. Hoy día han salido muchos predicadores que adaptan la Biblia a gustos diferentes. Esto es exactamente lo que quiere el diablo. Esta clase de enseñanza para nada trae una vida piadosa. Todo lo contrario, tiende a hacer crecer la arrogancia, el orgullo, la autocomplacencia, etc. La sana doctrina, como se escribió aquí por el apóstol Pablo, trae un carácter santo, piadoso y de sumisión a Dios. No nos engañemos. En segundo lugar, el cristiano es llamado a comprender el verdadero propósito de las instrucciones de la palabra de Dios, como está detallado en capítulo 1, verso 5 de Primera de Timoteo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Al igual que en aquellos tiempos, muchos no comprendían y aún no comprenden la esencia del mensaje de los apóstoles, de la doctrina de la Biblia. Algunos buscan dinero, fama, prestigio, reconocimiento, etc. Hoy esta situación no ha cambiado. Muchos buscan bienestar, ser parte de un grupo, disfrutar o sentirse bien o relajarse o pasar un buen rato. Bueno, muchas de esas cosas son parte de la fe, pero no es la esencia de lo que Pablo escribió. Ninguna de estas cosas las dejó el Señor Jesucristo como señal inequívoca del verdadero cristianismo. Lo es, sí, entonces, el amor que nace de un corazón limpio. Esto, amable oyente, lo hace Dios mismo. Cuando un pecador viene a Cristo, es convencido no solo de la enormidad de su pecado, sino de su horror a los ojos de Dios. Cree y descansa en el perdón ofrecido por Cristo en la cruz del Calvario. Es vaciado en su totalidad del sentimiento de culpa al creer por la fe en ese perdón otorgado por Jesús. Ahora camina confiado en esa gracia. Avanza con paso firme día por día, sometiendo sus decisiones, sus palabras, sus pensamientos y sentimientos al control del Espíritu Santo. Al ser sensible a la palabra de Dios, se acciona el crecimiento espiritual en su vida. El Espíritu que ahora mora en él usa la conciencia que ha sido limpiada, que en manos de Dios actúa como instrumento de discernimiento de lo bueno y lo malo, hasta que el conocimiento de los principios de la palabra de Dios se fijen en el corazón como una convicción a la cual hay que obedecer sin prejuicios. Y así se desarrolla el carácter piadoso. Si cada creyente comprendiese estos principios, la práctica en obediencia a Dios se va consolidando con lo que la Biblia denomina una fe no fingida. Un creyente que camina en la luz de la verdad, que todas sus acciones son puestas en evidencia y no se esconde. Escucha la voz de Dios, de su conciencia.
Todo esto lo hace sensible a la dirección del Espíritu Santo. Esta persona está peleando bien las batallas del Señor. A Satanás le agradaría mucho que los cristianos aprendan a fingir, a vivir una vida hipócrita e intransparente, a hacer las cosas en la oscuridad. Viven así que la gente se da cuenta de la falsedad y así se cierran las puertas de la salvación para muchos. Pelear bien las batallas de Dios es avanzar en la vida cristiana con las señales de la fe y de la verdad que Cristo enseñó. Este testimonio firme, sostenido, será usado en la mano de Dios para salvar a muchas personas y crear una sed en el interior de ellos para buscar de verdad a Dios. Dios avanza con estos creyentes. Recordemos lo dicho por Cristo en Mateo 16:18, cuando le dijo a Pedro: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre esta verdad fundamental de que Cristo es el único Salvador, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Peleemos entonces bien las batallas del Señor. En nuestras próximas reflexiones anotaremos otras áreas donde Dios nos ordena a pelear bien las batallas de la fe. Resumiendo lo empezado hoy, Pablo le escribe 2 cartas personales a su discípulo Timoteo, a quien deja en Éfeso. Allí tenía que pararse firme como un soldado del Señor Jesucristo y librar sus batallas. Fue alentado a hacerlo bien. 2 de varias áreas amenazaban con contaminar y confundir la iglesia. Una, en primer lugar, predica siempre la sana doctrina. Por nada del mundo se debe dejar entrar falsa enseñanza. La sana doctrina produce un carácter santo. Los salvos no debemos bajar la guardia. Y en segundo lugar, hace hincapié en que el verdadero propósito de las instrucciones bíblicas es modelar el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. Esto, amables oyentes, es el resultado de la obra salvadora de Cristo en el corazón de una vida sensible a la dirección del Espíritu Santo. La iglesia del Señor no es un club exclusivo para pasarla bien, para ser parte de algo, para buscar reconocimiento o notoriedad. No lo es. Todo por el contrario, es un estilo de vida que muestra amor de Dios, transparencia y una fe genuina. Así, amables oyentes, llegamos al final alentándole a usted a pelear las batallas del Señor. Que mi Señor Jesucristo le bendiga, y le invitamos a continuar con estas reflexiones para que podamos avanzar en la primera epístola del apóstol a Timoteo, y concluiremos en la segunda epístola al final de la vida del apóstol, cuando dijo: victoriosamente he peleado la buena batalla de la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que Dios le bendiga ricamente y nos escucharemos en la siguiente reflexión.